La función principal de los puertos es poner a disposición de los buques aguas abrigadas. Para ello, los puertos construyen infraestructuras que conocemos como diques, y dentro de las distintas categorías de diques que existen, una muy representativa son los diques en talud o de escollera, de los que tenemos bastantes ejemplos en el puerto de Valencia. Con ello dispondremos de aguas abrigadas y algo fundamental, calado suficiente para que los buques puedan operar dentro de las dársenas. En una cadena de transporte intermodal, el puerto supone el principal punto donde se realiza el cambio de transporte marítimo a transporte terrestre. En la antigüedad se realizaba a carro, posteriormente al ferrocarril y hoy en día a camión. La idea es fomentar el uso del ferrocarril debido a su mejor integración ambiental respecto al camión, sobre todo para trayectos de medio recorrido a escala Europa y en lo que se conoce como el corredor mediterráneo. La clasificación de las mercancías es fundamental en los puertos. Tenemos distintos criterios para clasificarlas, atendiendo a su naturaleza, es decir, diferenciamos lo que es carbón de lo que son vehículos o lo que son cereales, atendiendo a su forma de presentación, esta es la más internacional, la más conocida, y entonces hablamos de mercancía general contenedorizada, mercancía general no contenedorizada y graneles. Y los graneles, a su vez, pueden ser sólidos y líquidos. En respuesta a estas formas de presentación de las mercancías en el puerto, tenemos distintos tipos de terminales especializadas. Y así tenemos terminales para contenedores, terminales para graneles sólidos, terminales para graneles líquidos y terminales para mercancía general no contenedorizada. La Autoridad Portuaria de Valencia gestiona 3 puertos, el de Valencia, el de Sagunto y el de Gandía, cada uno especializado en un tipo de mercancía. De los 80 millones de toneladas que se mueven en la Autoridad Portuaria de Valencia, el puerto de Valencia representa el 92,2%, el de Sagunto el 7,4% y el de Gandía el 0,3%. El 78,5% corresponde al tráfico de contenedores, el 15,8% mercancía general no contenedorizada, el 3,3% graneles líquidos y el 2,3% graneles sólidos. El puerto de Valencia se especializa en el movimiento de contenedores. El puerto de Sagunto principalmente en graneles líquidos como el gas y vehículos, y el puerto de Gandía en bobinas de papel. No obstante, el contenedor es el tráfico estrella de Valencia Port.